Buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en España. Mi nombre es Gregorio Saravia, soy delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI estatal y es un placer presentarles en el día de hoy este seminario organizado conjuntamente con la Fundación Derecho y Discapacidad, con la participación especial además, y que justifica la necesidad y la oportunidad de este seminario, de Ana María Núñez Henao, que es directora ejecutiva del Mecanismo Independiente de Colombia para los temas que tienen que ver con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ana María, te envío un afectuoso saludo y te agradezco desde aquí, desde España, la posibilidad de poder realizar este seminario. Vamos a tener dos intervenciones. Empezaré interviniendo yo, ya digo, en mi carácter de delegado de derechos humanos y para la convención, y partiendo, teniendo en cuenta que, que el CERMI es el mecanismo independiente de seguimiento de la convención aquí en España. Se trata de una convención que España ha ratificado y que forma parte, por lo tanto, de su ordenamiento jurídico ya desde el 3 de mayo del año 2008, que esta convención, que como todos sabemos fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año 2006 y que por lo tanto está próxima a cumplir sus primeros 20 años de vida en todo lo que tiene que ver con las posibilidades de progreso, de mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todo el mundo. En este sentido, me gustaría también comentar algunos aspectos que tienen que ver con el fenómeno de la discapacidad a nivel mundial. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el último informe mundial sobre la discapacidad del año 2011, me estoy refiriendo a un informe global en el que participó el Banco Mundial, arrojaba una cifra en torno a los 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale aproximadamente a un 15% de la población mundial. En el caso de los dos países que nos hemos reunido hoy en este seminario que justamente lleva por título Construyendo puentes, experiencias compartidas en el seguimiento de la Convención sobre Discapacidad, de lo que se trata es de presentar los papeles que están cumpliendo, los roles que están cumpliendo los mecanismos independientes de seguimiento de la convención, tanto en el caso de Colombia como en el caso de España. Empezando por Colombia, luego Ana María, por supuesto, nos podrá hacer referencias precisas a esta cuestión. De acuerdo con los datos que hemos podido consultar del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, hay aproximadamente algo más de 1.300.000 personas con discapacidad, de acuerdo con cifras, ya digo, del año 2020. Se trata de el 2,6% de la población total de Colombia, mientras que en el caso de España, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, también del año 2020, aunque fueron datos que hemos conocido en el año 2022, hay 4.380.000 personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando, en el caso de España, de entre el 9 y el 10% de la población total del país. Respecto de la agenda política en España, tener en cuenta que la convención ha servido para activar la agenda
legislativa, la agenda de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad y que por lo tanto la incorporación de la Convención al ordenamiento jurídico español ha permitido poder avanzar en diferentes temas, ya digo, de la vida de las personas con discapacidad, aunque quedan, por supuesto, muchos temas de la agenda política que están pendientes, que son logros que todavía no se han conseguido y que desde el CERMI intentaremos con todas nuestras herramientas por intentar avanzar en ese terreno. Nos interesa sobre todo, como ya digo, como organización, como plataforma unitaria de representación de las personas con discapacidad, nos interesa señalar un ámbito que es muy importante para la Convención y que es muy importante también para todas las personas con discapacidad, como es el ámbito de la accesibilidad universal. En España estamos enfrentando el reto de todo lo que tiene que ver con la accesibilidad universal en el ámbito de los servicios digitales. Estamos hablando allí de las páginas web, estamos hablando de las múltiples aplicaciones que utilizamos de carácter informático, de redes sociales. Estamos hablando también de cajeros, de servicios bancarios. Estamos hablando también de muchos trámites ante la administración que se están haciendo digitalmente, que se están haciendo a través de Internet, a través de dispositivos, y consideramos que, por lo tanto, asegurar la accesibilidad universal y que las personas con discapacidad puedan emplear todos estos servicios y puedan acceder a todos estos bienes del mundo digital, pues es una cuestión de primera importancia. También en el ámbito de la accesibilidad tenemos, por supuesto, retos que tienen que ver con los espacios físicos. Existen, por supuesto, todavía muchos espacios, muchos entornos de carácter físico que no son accesibles. Desde el CERMI venimos peleando ya desde hace mucho tiempo por una reforma de la ley de propiedad horizontal para que se pueda fomentar las obras de accesibilidad en los edificios residenciales y por lo tanto hemos reclamado desde nuestra organización el derecho tan importante de las personas con discapacidad a una vivienda que sea accesible, también que sea asequible y que sea inclusiva. Tenemos que avanzar también en este capítulo de la accesibilidad universal en todo aquello que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Esto es, que el mundo, que todos los entornos en los que se mueve la persona y los diferentes ámbitos de su vida sean ámbitos en los que la persona pueda comprender y pueda hacerse con la información que necesita sin encontrarse con barreras como las que se enfrentan, ¿no?, las personas con discapacidad intelectual, personas también con discapacidad del desarrollo, pero también personas mayores, tengan o no discapacidad, necesitan estas medidas de accesibilidad cognitiva, como también la pueden necesitar personas migrantes que no manejen todavía bien la lengua y que por lo tanto todo lo que tenga que ver con la accesibilidad cognitiva es un buen puente, son buenas prácticas para poder ejercer diversos derechos. En España, el año pasado, en el año 2024, en febrero del 2024, se produjo una importante reforma del texto constitucional, en concreto del artículo 49 de la Constitución española, que se refería a las personas, antes de su nueva redacción, se refería a las personas con discapacidad como disminuidos. Esto, desde luego, resultaba una ofensa, tenía un carácter hiriente para las personas con discapacidad, y el hecho de que estuviese recogido un calificativo como el de disminuido en nuestra Carta Magna, pues era algo
que había que, desde luego, desterrar del texto constitucional y mejorar la redacción de ese artículo. No solo se ha removido el término disminuido, que resultaba, como digo, hiriente para las personas con discapacidad, sino que también se ha aprovechado la oportunidad de esta importante reforma para subrayar todo lo que tiene que ver con las cuestiones que afectan a las mujeres y a la infancia con discapacidad, que necesitan y que tienen el derecho a ser tratadas como sujetos de derecho plenos y que por lo tanto todo lo que tenga que ver con sus vidas sea desde un enfoque de derechos humanos, garantizando una igualdad en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Necesitamos, y ya está en marcha, un cambio importante en dos de las leyes más importantes que hay sobre el derecho a la discapacidad en España. Me estoy refiriendo a la Ley General de Discapacidad y también a la ley del año 2006 de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Es necesario también que reforcemos un marco normativo para que sea robusto en todo lo que tiene que ver con el empleo y el trabajo de las personas con discapacidad. El SERMI ha colaborado ya en el año 2023 en que viese la luz la publicación del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad. Allí hay una suerte de hoja de ruta que sirve para llevar adelante todos aquellos cambios que se necesitan para que el mercado laboral sea inclusivo para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que existen serios déficits en materia de trabajo y empleo de las personas con discapacidad. Tened en cuenta que el 28,5% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene trabajo, frente al 51,7% de la población general. Esa brecha que existe, que es prácticamente una brecha del doble en relación con las personas sin discapacidad, pues genera y nos muestra de forma muy clara este gran déficit que existe. Hay que tener en cuenta también que la tasa de desempleo que afecta a las personas con discapacidad es del 19,7%, que es casi el doble, 11,8%, que es la que afecta a las personas sin discapacidad. Un acceso al empleo que es difícil y con un impacto también directo en la autoestima de las personas con discapacidad, que bien o están inactivas y no tienen trabajo, o bien tienen trabajos de baja cualificación o que están mal remunerados o tienen trabajos en los cuales no siempre se efectúan los ajustes razonables que pueda necesitar una persona con discapacidad para poder desarrollarse como persona trabajadora e intentar garantizarse también un modo de vida independiente, partiendo también del hecho evidente de que cada discapacidad es diferente y de cada persona con discapacidad es diferente a las otras. Nos preguntamos también a qué se debe este fenómeno. Y en este sentido creemos desde el SERMI que existen factores externos como los prejuicios y los estereotipos que siguen existiendo en la sociedad en relación con las personas con discapacidad. Afecta, por supuesto, también lo que antes nos referíamos sobre la accesibilidad universal, la ausencia también de capacitación para muchas personas con discapacidad, pero también hay un aspecto que tiene que ver, o que podríamos decir que es de índole más interna, que afecta a las propias personas con discapacidad, y es que en muchos casos son las propias personas con discapacidad las que se ven bajo la influencia de narrativas eh, obsoletas, de narrativas del pasado que resultan incapacitantes, ¿no? En el sentido de que son narrativas que están todavía muy arraigadas en la sociedad y que en muchos casos conducen o bien a la sobreprotección o el paternalismo hacia las personas con discapacidad, o bien ponen el foco en todo aquello que es entendido como limitaciones de las personas con discapacidad en vez de poder ver las capacidades
que tienen todas las personas. De los casi 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral, solo un 35% es activo, es decir, tiene trabajo o está en la búsqueda de trabajo. Esto arroja una cuestión que resulta inquietante. El 65% de las personas con discapacidad en edad de trabajar es inactiva. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que se perpetúa también la creencia de que son menos capaces que el resto de las personas. Y de esta manera, como una pescadilla que se muerde la cola, no podemos salir de ese círculo vicioso que afecta, como digo, de forma muy intensa a un ámbito que es clave, como es el ámbito de la inclusión laboral y del derecho al empleo y al trabajo de las personas con discapacidad. En España, esto forma también parte de la agenda política del movimiento social de la discapacidad. Tenemos déficits importantes en un elemento que es clave para todo lo que tiene que ver con la generación de una ciudadanía en condiciones de plenitud de derechos, ¿no? Como es el asunto de la educación inclusiva. Tenemos diferentes fenómenos que se dan en el ámbito de la educación inclusiva o incluso podríamos decir en la vulneración al derecho a la educación inclusiva, como es las derivaciones de niños y niñas con discapacidad hacia lo que son centros especiales, son enviados a estos centros de educación especial, en muchos casos en contra de la voluntad de las propias familias, y sobre este asunto, tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas como el propio Tribunal Supremo, pues han reconocido vulneraciones al derecho a la educación inclusiva. Nos encontramos también en los centros de educación ordinaria, que hay una escasez de personal, que hay ratios elevadas en cuanto al número de alumnos y de alumnas, lo cual cuando en una clase pues hay 30 o incluso llega a haber 30 y 35 alumnos y alumnas reunidas en un aula, pues resulta muy difícil ofrecer una atención adecuada a las necesidades especiales que pueda tener algún alumno o alguna alumna. También hay una falta de formación especializada del profesorado, y esto no es echarle la culpa al profesorado. El profesorado no tiene muchas veces la oportunidad de poder especializarse y formarse de manera adecuada en todo aquello que tenga que ver con la discapacidad, y por lo tanto el personal docente no siempre cuenta con las herramientas adecuadas o con el conocimiento necesario para atender de manera plena las necesidades específicas de las alumnas o de los alumnos con discapacidad. Hay segregación también dentro de las aulas de un centro ordinario, aunque la legislación y la ley orgánica de educación que tenemos en principio promueve la inclusión, pero todavía siguen existiendo aulas especiales dentro de los centros ordinarios. Hay también un insuficiente apoyo a todo lo que tiene que ver con las actividades extraescolares, que es un ámbito muy importante para el desarrollo de la personalidad, tanto de los niños y las niñas con discapacidad, como también el fenómeno de que niños y niñas con discapacidad son víctimas de acoso escolar, y en muchos casos un acoso escolar que es muy intenso, que no se refiere únicamente al espacio de horas propio del ámbito escolar, sino que se traslada también a través de las redes, a través de Internet, se traslada a otros momentos de la vida de los niños, de las niñas, de la adolescencia también con discapacidad. Estamos hablando de estudiantes con discapacidad que sufren un intenso acoso escolar, y que la falta muchas veces de toma de conciencia sobre este problema en el ámbito de la comunidad educativa, la falta de protocolos claros a la hora de actuar y la falta de espacios inclusivos, como pueden ser los patios del recreo o como pueden ser las clases de deporte o las actividades que antes mencionaba de carácter extraescolar, pues muchas veces terminan también exacerbando
esa exclusión social que sufren las personas con discapacidad, también aquellas que son jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista de esta agenda, resulta fundamental el rol que, como antes les decía, cumple el CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención. Ya desde el año 2008, el CERMI comenzó a elaborar cada año un informe de derechos humanos y discapacidad, que es un informe que resulta de referencia para todo el ámbito de las partes interesadas en esta materia, un informe que es enviado a los distintos poderes públicos, que es enviado al Congreso, es enviado al Senado, es enviado a las comisiones de trabajo de discapacidad que existen en el ámbito del Poder Legislativo, pero que también es enviado al Poder Judicial, que también es enviado al gobierno, a los distintos ministerios, sobre todo aquellos que están más involucrados con las cuestiones, como puede ser el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por supuesto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Igualdad o incluso el Ministerio del Interior o el Ministerio de Asuntos Exteriores. En este sentido, buscamos que el informe que cada año elaboramos y que da cuenta de cómo va avanzando la implementación de la Convención en el ámbito español, para reflejar, en primer lugar, las vulneraciones de las que son víctimas las personas con discapacidad, vulneraciones del articulado de la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Damos cuenta de esas violaciones, pero también damos cuenta de aquellos avances que se van produciendo y que mejoran, como les decía antes, la vida de las personas con discapacidad, y también otro capítulo, otra parte muy importante de nuestro informe tiene que ver con las propuestas de mejora. Como mecanismo independiente de seguimiento, por nuestra relación también muy cercana con Naciones Unidas y sobre todo con el Comité de Control de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues nos encargamos no solo de señalar al gobierno, a los responsables políticos, aquellas cuestiones que no funcionan bien, aquellos déficits en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, sino también proponer de qué manera se puede mejorar, de qué manera se pueden mejorar las legislaciones, de qué manera se pueden mejorar las políticas públicas, de qué manera podemos mejorar las estrategias o planes que tengan como objetivo la inclusión de las personas con discapacidad. Os decía que desde el año 2008 el CERMI cada año presenta su informe de derechos humanos y discapacidad. En estos momentos el último informe que hemos presentado es el de España 2024. Estamos ahora mismo trabajando en lo que va a ser el informe de derechos humanos y discapacidad España 2025. Lo presentaremos en los primeros meses del año 2026, en un año que también, como os decía, va a ser un año muy importante. El próximo año se conmemora el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un momento muy propicio para poder ver las luces y sombras en relación con todo lo que tiene que ver con el avance en materia de inclusión, en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad, para poder ver también todo aquel potencial que todavía tiene la Convención para poder ser desplegado en el ámbito español, y también para poder celebrar aquellos logros que ya han venido a mejorar y a transformar la realidad de las personas con discapacidad en España. Otra labor que como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención buscamos desarrollar desde el CERMI tiene que ver también con el artículo 8 de la Convención, que es la toma de conciencia. Es muy importante seguir transformando la mirada que existe. Antes he hecho referencia a los estereotipos y a los prejuicios que todavía pesan sobre las personas con discapacidad. Es muy importante seguir transformando nuestra cultura, seguir transformando todas las manifestaciones culturales que hay, para
lograr mayores cotas de inclusión, para lograr mayores cotas de igualdad y para ir poniendo coto a ese gran mal que muchas veces les toca vivir a las personas con discapacidad y que tiene que ver con ser víctimas de discriminación. Me gustaría finalizar o ir finalizando mi intervención también hablando de un fenómeno que luego Ana María nos podrá contar hasta qué punto este fenómeno también se puede haber dado o no en Colombia, lo desconozco, y que tiene que ver con un fenómeno que preocupa no solo dentro de las fronteras de España, sino también está siendo motivo de preocupación para diferentes ámbitos en Europa. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con los discursos y delitos de odio hacia las personas con discapacidad. Creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo momentos complicados. Nunca hay buenos momentos para los derechos humanos, pero en estos momentos estamos viviendo un momento de importante descrédito del multilateralismo, de importante descrédito de la labor que cumple la Organización de Naciones Unidas y sus diferentes agencias, de desconfianza hacia estas agencias y hacia la labor que se hace en el ámbito del derecho internacional público, y esto hace que volvamos a tener debates a nivel social y se esté percibiendo un clima que va en contra de la diversidad, que va en contra del respeto por la diferencia, que va en contra de la igualdad y la no discriminación, y que parece estar poniendo de moda actitudes, discursos e incluso acciones que atacan al propio corazón de los derechos humanos. Y en este sentido, las personas con discapacidad hay que tener en cuenta que son víctimas privilegiadas en muchos casos, en el sentido de que tienen, en la medida en que en ellas interseccionan diferentes factores de exclusión o de discriminación, pues están en una situación que puede ser una situación de mayor vulnerabilidad y que por lo tanto las convierte en, lamentablemente, en víctimas de estos discursos y delitos de odio. Discursos y delitos de odio que además, como sabemos, no solo afectan a la víctima en concreto, que tiene que recibirlos, que recibe el impacto de ese odio, sino que también afectan a todo el sector social, a todo el colectivo de las personas con discapacidad. Yo hasta aquí es un poco lo que quería comentar, subrayando sobre todo la idea de que como mecanismo independiente de seguimiento, la experiencia que tenemos desde el CERMI nos ha también servido para recibir en el año 2011 un reconocimiento oficial como justamente como mecanismo independiente de seguimiento de la convención, y que esto, además de ser un honor para una organización que pertenece a la sociedad civil, es también una enorme responsabilidad que cada año afrontamos con una ilusión renovada y con ganas y con fuerzas para que nuestro trabajo también pueda rendir sus frutos, pueda generar impacto y sobre todo pueda mejorar en términos de la calidad de los derechos humanos y de las posibilidades de su ejercicio a toda la sociedad española. Yo quedo, por lo tanto, a vuestra disposición para poder seguir trabajando en colaboración en esto que decimos, construyendo puentes, compartiendo experiencias con nuestro homólogo en Colombia. Y te doy la palabra, Ana María, para que nos puedas presentar lo que consideres oportuno sobre los trabajos que estáis haciendo desde Colombia. Muchas gracias. Buenos días en Colombia y buenas tardes en España. Ha sido, para mí es un honor, al igual, eh, compartir nuestros avances en la materialización de un instrumento tan importante como lo es el mecanismo independiente. En el caso de Colombia, a pesar que nosotros reconocimos y ratificamos la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas en Discapacidad con la Ley 1346 de 2009, pues realmente solo hasta el año
pasado, en 2024, se logró materializar eh, este, este, esta instancia, esta herramienta y este instrumento de derecho internacional tan importante. Sin embargo, al igual que de tu narrativa, logro desprender que tenemos eh, circunstancias análogas, eh, luchas análogas también. Pero también hay una cuestión bien interesante entre las cifras que se manejan en términos de reconocimiento, y es que en el caso colombiano hay una disparidad frente a las cifras, porque a partir del censo nacional, efectivamente, tendríamos aproximadamente el 3,4% de la población con alguna discapacidad. Sin embargo, la encuesta nacional de vida reconoce que somos mucho más, y casi hay un estimado nacional del 7,1%. Algunos estudios indican que tiene que ver con el autorreconocimiento. Finalmente, el DANE trabaja es el autorreconocimiento, y la encuesta nacional trabaja otro tipo de preguntas que permiten ahondar más e identificar ciertas particularidades poblacionales. Entonces, desde esa autodeclaración es complejo debido también a toda una serie de capas de estereotipos, de violencias simbólicas y estructurales por las que ha tenido o tiene que pasar la población en discapacidad, con alguna discapacidad. En cuanto a nuestro perfil demográfico, básicamente tenemos que hay un porcentaje grande de mujeres de mujeres que se encuentran en condición de discapacidad, pero que de alguna manera están invisibilizadas o subalternizadas, también permeadas por el discurso de género, por años de discurso patriarcal y de los roles de cuidado, en el que ellas, aún a pesar de algunas tienen acumulación de condiciones crónicas no tratadas y tienen mayor exposición al trabajo no remunerado, aún no han sido o son sujeto de visibilización muy velada, muy tímida frente a las políticas públicas. Tenemos también esta distribución se hace más fuerte, estas brechas sociales se hacen mucho más fuertes en territorios desde la dicotomía de lo rural y lo urbano. Precisamente estas autodenominaciones en lo rural es, se hacen muy difusas, no se visibilizan adecuadamente, y por ende tampoco se tiene acceso a todas las posibilidades y a toda la materialización de los derechos que tiene la población en discapacidad, y sobre todo la población en entornos rurales, debido a a su precariedad, a un discurso de precariedad además, que entorna el discurso de lo rural. En educación, ni se diga, aunque tenemos avances dentro de las trayectorias de vida y de las trayectorias educativas frente a las que está montado o está cimentado el sistema educativo colombiano, tenemos algunos avances en educación inicial y en educación media y secundaria, pero aún tenemos unos desafíos importantes, como son, por ejemplo, la cobertura, el volumen de estudiantes por metro cuadrado, accesibilidad física y hoy por hoy accesibilidad tecnológica escasa, muy limitada. Tenemos una meridiana formación docente para abordar ajustes razonables, y en educación superior este abismo es más profundo, porque en nuestro sistema, bueno, el discurso de educación superior está plantado también desde el discurso del privilegio, y desde allí estas dinámicas se ahondan más. Por ende, tenemos, sobre todo en educación de carácter privado, se hace el intento de hacer ajustes razonables, pero son
insuficientes, pero además la dinámica de política pública es aún asume la inclusión, pero no te dice cómo. Entonces, creo que le da dinámicas, da unas pautas generales, pero dentro de las dinámicas de educación superior, teniendo en cuenta el principio de autonomía que rige este sistema, pues cada institución asume como posible lo que ella considera. Luego entonces se quedan muy cortas. También tenemos el proceso de cómo llega el docente de educación superior en universidad privada a ser docente de educación superior. La mayoría eh, hemos llegado allí en algunas épocas por trayectoria de vida, no por proyecto de vida. Luego entonces estos procesos formativos que se requieren para atender eh, población en discapacidad y hacer, sobre todo, darles la oportunidad, el derecho, no la oportunidad, es el derecho, materializarles el derecho a tener independencia académica, poder desarrollar su proceso académico de manera plena, aún dista mucho de su materialización. Y tenemos otro desbalance fuerte y es en el tránsito entre las expectativas de educación superior y el proceso de empleabilidad, en el que a pesar de que hay algunos estímulos por parte de política pública para generar empleo, para accesar a dar mayor posibilidades de contratación y de empleabilidad a las personas en condición de discapacidad, pues definitivamente aún tenemos muchos discursos sociales y muchos imaginarios sociales construidos desde otros paradigmas, desde el paradigma asistencialista, desde el paradigma médico, en el que precisamente las personas que estamos en condición de discapacidad somos un gasto estatal y no una inversión estatal y no somos, y desde esa lógica nos miran. Entonces, eh, el proceso de hacer ajustes razonables aún no está completamente asumido por el sector externo. Y ello también presenta una ruptura entre las expectativas que desestimula también el proceso, el acceso a educación superior y a la formación técnica, porque eh, no hay una correspondencia entre las expectativas laborales del estudiante y las del futuro egresado y las expectativas reales, o sea, y la realidad laboral. Generalmente estamos por debajo del proceso de las asignaciones salariales y bueno, esto sumado a todo el universo de la interseccionalidad en donde no solamente nos cobija el hecho de estar en condición de discapacidad, sino que orienta a otras aristas, como por ejemplo el ser mujer, el estar en la ruralidad, el tener bajo nivel de escolaridad, que también inciden en que estos abismos sociales sean más profundos y más. De acuerdo con las cifras del DANE, pues tenemos que ahí solo el 24,4% de las personas con discapacidad están en un frente de trabajo. Sin embargo, muchos de ellos están en subempleo, es decir, están eh, empleados o por un contrato que no le garantiza o está por debajo de los derechos laborales o están en actividades para las cuales están sobrecalificados, pero definitivamente hay una cifra representativa frente al 48,9% de personas sin discapacidad que están empleadas, bajo empleabilidad. De este, precisamente, las mujeres con discapacidad presentan mayores niveles de exclusión laboral. Es mucho más complejo, eh, no solamente, vuelvo y digo, por las dinámicas discursivas de género, sino por otros paradigmas existencialistas en el que aún hay mucha informalidad frente a la asignación y la empleabilidad de personas en condición de discapacidad.
En tecnología y accesibilidad, bueno, tenemos una brecha tecnológica importante en lo rural, eh, y esa brecha tecnológica en la población general se vuelve más grande, más fuerte en las personas con discapacidad, porque la gran mayoría de la accesibilidad no está diseñada para la universalidad, sino plantada desde el discurso dominante de la población dominante, digámoslo así, y en ellas, pues el celular se convierte en el principal medio de acceso para la población en discapacidad. Sin embargo, vuelvo y repito, en entornos como lo rural, aún siendo el celular el mecanismo o la herramienta con mayor índice o con mayor acceso, tenemos por debajo del 12% de cobertura en lo rural, de acuerdo con el plan de conectividad. Bueno, para nadie, digamos que para el mundo no es un secreto que nosotros transitamos de un conflicto armado, estamos en él aún, seguimos transitando, pero hasta hace 2 o 3 años, inclusive hasta el 2020, el discurso de las víctimas en condición de discapacidad era un discurso ausente, era un relato ausente en los informes. A partir del primer informe que saca el Programa de Acción por la Igualdad y la Verdad, que también funge como sociedad civil, se coloca sobre la agenda de la Defensoría, la Procuraduría y la Personería este, este, este rango de estudio para lograr entender y comprender cómo los programas, planes y proyectos que han sido propuestos por el gobierno nacional para atender a la población víctima general del conflicto armado accesan hacia esta franja poblacional en discapacidad. Porque las leyes que hay y los programas que hay no tienen ese enfoque diferencial. En los informes de país, los informes del gobierno nacional y los informes de la Comisión de la Verdad, eh, no se hace un gran despliegue o un gran enunciado frente a estos relatos que también son importantes y que también tienen la obligación de reconocerse y además visibilizarse. Desde allí, pues tenemos muchas dinámicas, tenemos nuestro marco normativo, eh, tenemos una ley estatutaria, hay en este momento toda una política nacional de discapacidad que está en evaluación y en construcción para la próxima, porque ya a partir del año entrante empieza la nueva propuesta política. De allí, por fortuna, logramos consolidar el mecanismo independiente creado a partir del movimiento social, a partir de la unión de las federaciones, de 5 federaciones que representan los 5 cuerpos de discapacidad. Y a partir de ellos empieza un diálogo importante con desde nuestro sistema de pesos y contrapesos, con los organismos autónomos, y se logra constituir nuestro mecanismo independiente, que tenemos una estructuración inicial de cómo se está construyendo y hacia dónde queremos ir, en el que prima el derecho a la participación, pero sobre todo a la construcción colectiva de los informes y de las narrativas desde la importancia del conocimiento situado, de la contrastación situada, del enfoque territorial. Tenemos básicamente lo principal, que es autónomo, que es gobernado por personas con discapacidad, todos los organismos que representan eh, las federaciones que representan
y las personas con condición de discapacidad están plantadas desde el discurso de todos sobre nosotros, nada sin nosotros, y desde allí se pretende incidir y articular dentro de las 5 líneas de trabajo que estamos proponiendo articular para este 2025 con proyección hacia 2026, y es promover la articulación territorial, teniendo en cuenta que todavía Colombia no ha ratificado, no ha pedido protocolo facultativo, pues de todas maneras hay que empezar a hacer una exploración de herramientas para la exigibilidad de derechos, incluyendo el litigio estratégico, pero sin que ese sea la única vía. El seguimiento a la convención, la comunicación y visibilidad y la formación de capacidades. Nosotros comprendemos que la pedagogía social es fundamental para atacar no solamente transformar los paradigmas, pero también para hacer pedagogía social, para transformar estos discursos de odio de los que hablaba Gregorio en nuestro país. Efectivamente, sí hay una legislación de carácter penal, no directamente para hablar del discurso de odio. Está tipificado el delito de segregación, de discriminación, con la ley 1482 de 2011, modificada por la 1752 de 2015, pero solo desde la discriminación activa. Sin embargo, los discursos de odio y las apologías al odio y las apologías que se trabajan sobre todo hoy por hoy en redes sociales, aún, aún necesitan y requieren atención directa por parte de la política pública. No se está haciendo ahora, pero se requiere. Es un punto en el que definitivamente convergemos en requerir y en necesitar la atención pública. Dentro de nuestros logros para el 2024, bueno, tenemos el máximo que fue constituirnos, definimos una hoja de ruta, tenemos una propuesta de recomendación, pero además ya desde una promoción de narrativa institucional sobre discapacidad, derecho y sobre todo la necesidad de implementar la veeduría como función y de propulsarla como función de la comunidad en discapacidad. Para el 2025 estamos trabajando en la validación y adopción de nuestro protocolo que se llama Impacta, que ya es nuestra guía, instrumento técnico participativo que va a articular todo el manejo del mecanismo. Estamos ya trabajando en el lanzamiento y en la redacción y en la implementación, redacción y recolección de información para nuestro primer informe alternativo. Estamos ya trabajando en las mesas para identificar los municipios priorizados y los temas priorizados. Estamos activando también ese enlace territorial, lo vamos a trabajar inicialmente en línea, pero sí desde garantizando la accesibilidad y sobre todo trabajando el proceso de capacitación. Creemos que precisamente los procesos pedagógicos para fortalecer capacidades de seguimiento ciudadano son importantes para nutrir todo el proceso de veeduría del mecanismo, junto con una articulación institucional y técnica, y allí estamos trabajando también, y una campaña muy fuerte de enfoque accesible y comunicación pública para visibilizar el mecanismo, para que la población en general sepa que hay una instancia, sepa que tenemos y que tenemos una función, unas funciones claras de promoción, prevención y supervisión y monitoreo de toda la convención, que sepan cuáles son las rutas y toda esta posibilidad de trabajar articulados y de la mano, no solo con la población en discapacidad, sino con la población en general. Tenemos nuestro protocolo, que es nuestro instrumento por excelencia, estamos validándolo. Tiene claramente
el enfoque transversal y el género, la interseccionalidad, el ciclo de vida, porque los ciclos de vida son importantes a la hora de entender y comprender cómo se asume la discapacidad y cómo debe asumirla también la política pública. Sabemos que ahora en la CEPAL está replanteando toda su agenda eh, para América Latina y el Caribe, en el que el enfoque de ciclo de vida es importante y en el que se reconoce que estamos frente a una población mayor eh, cuya mirada debe volcarse en este momento para eh, garantizarle precisamente todos sus derechos y entre ellos pues, está los de la población en discapacidad. En Colombia tenemos también una política importante que es el del Sistema Nacional de Cuidado, que si bien no está articulado directamente, sí se reconoce que el cuidador constituye en una herramienta fundamental a la hora de materializar el sistema de accesibilidad y el sistema de independencia y autonomía y desarrollo de la persona en discapacidad. Básicamente, estos son como nuestros elementos fundamentales. Tenemos también desafíos todos, brechas entre las normas. Sabemos que hay una realidad normativa y otra realidad histórica que rara vez convergen, pero que nuestra idea es que converjan, que precisamente por ello estos informes son tan importantes y es tan importante no solo su difusión en las instituciones, sino su difusión pública y la apropiación desde lo local para que desde allí se puedan construir soluciones. La voluntad política también tiene que ver con ello porque hay que hacer una transformación del paradigma, el riesgo de captura institucional y bueno, la sostenibilidad técnica y financiera que parece, pues, para nosotros es fundamental porque aunque es un derecho y es una obligación estatal proveernos de los elementos para funcionar, pues aún mm, estamos en la tarea de saber exactamente cuánto cuesta sostener el mecanismo. Sin embargo, en ese aspecto, por el momento, estamos sostenibles. Puentes con el CERMI, todos. La idea es que construyamos eh, comunidad de mecanismos, que tengamos la posibilidad de avanzar en estándares internacionales, que hablemos construyamos un lenguaje común desde la experiencia, que hagamos intercambios de aprendizajes. Eh, la protección de los derechos es un lenguaje común, es una construcción colectiva y precisamente eh, por eso estamos los dos aquí hoy tratando de permitir que construyamos un espacio común y un camino común. Gracias. Creo que allí es. Muchas gracias, Ana María Núñez Henao, directora ejecutiva de Mecanismo Independiente en Colombia. Gracias, Ana María, por tu brillante ponencia, muy, muy completa, de lo que he podido rescatar. Veo que hay muchos temas en común, muchos temas, muchos desafíos en común. Creo que efectivamente, tal y como lo señalabas, el poder compartir experiencias, el poder tener este seminario como piedra de toque, ¿no? De inicio de una colaboración más estrecha, es realmente el camino. El camino son las alianzas, los aprendizajes compartidos y decirte, confirmarte, Ana María, el interés tanto de la Fundación Derecho y Discapacidad como del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de poner todos nuestros medios al servicio del mecanismo independiente en Colombia y poder seguir
como decíamos, ¿no? En la senda del aprendizaje mutuo y el poder seguir compartiendo experiencias, porque realmente veo que hay muchos temas en común y sobre todo que tenemos desafíos muy similares que tienen que ver, como bien señalabas, por ejemplo, con un ámbito que me ha venido muy bien que lo mencionaras, porque también es un ámbito que afecta a España y que tiene que ver con la enorme diferencia que puede haber en el ámbito urbano en relación con el ámbito rural. Las cuestiones, por ejemplo, que mencionábamos antes de accesibilidad, de posibilidad de llegar a los recursos que las personas con discapacidad necesitan en el ámbito rural, pues las situaciones se vuelven muchísimo más duras y acuciantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que compartimos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de vuestra distribución territorial y poblacional en Colombia, también en España compartimos ese reto, ¿no? Donde se notan diferencias entre los grandes núcleos de población y los servicios y los recursos con los que se cuenta en relación con la cuestión que antes mencionábamos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que nos podemos encontrar o no encontrar en el ámbito rural. Em, yo quiero agradecerte, Ana María, una vez más, la posibilidad de haber podido desarrollar este primer seminario. Espero que sea el primero de muchos y que a partir, ¿no? de este seminario ya podamos desarrollar ese canal de comunicación y de experiencias compartidas para enriquecimiento de de ambas entidades, digamos, ¿no? De ambos mecanismos. Eh, Así que lo dicho, Ana María, si te parece, nos emplazamos para poder organizar pronto otra actividad. Podemos buscar el tiempo y la oportunidad también para seguir desarrollando esta construcción de puentes entre Colombia y España, entre las personas con discapacidad que viven en Colombia y las que viven en España. Claro que sí. Desde Colombia, igual, con toda la disposición, con toda la postura y la colaboración la- para construir esos puentes que sean muy fuertes. Muy bien. Pues esto es todo por hoy. Agradecer a los servicios de accesibilidad, a los ILSE, al subtitulado, que nos permite que una vez más este producto que ofrecemos desde Fundación Derecho y Discapacidad y desde el CERMI sea accesible y pueda ser utilizado y disfrutado por todas las personas. Os dejo un saludo muy afectuoso y hasta la próxima. Hasta la próxima.